explicar o dar algunos datos de la historia del cómo se ha formado este canon. Lista de los libros santos que la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia. Y esta lista es la que se llama el Canon de las Escrituras, que comprende 46 escritos para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. Cómo la Iglesia acoge el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hoy vamos a hacer un número nada más del Catecismo, y ese número es el 120. Donde habla del canon de las Escrituras. ¿Y cómo se ha formado este canon? Porque veremos que hasta el Concilio de Trento la Iglesia no los propone de una forma definitiva y diciendo estos son y no otros, ¿verdad? Y hoy vamos a tratar el tema del canon de las Escrituras. Invocamos el don del Espíritu Santo para que abra nuestra mente y nuestros corazones para entender y para amar. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos el saber obrar animados de este mismo Espíritu para gustar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en primer lugar, vamos a leer lo que dice el Catecismo en el número 120. Se lo voy a poner compartido para que lo veamos juntos, después lo quitaré para hacer una reflexión sobre este número 120. Que la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia. Entonces ya estamos aquí, la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros sagrados. Aquí tenemos la tradición apostólica, discernir. La palabra discernir tiene importancia porque eso significa que hay una acción del Espíritu Santo que se acoge y que se discierne. ¿Y sobre qué consta ese discernimiento? Sobre los escritos que constituyen la lista de los libros santos, es decir, una referencia a la Dei Verbum 8.3. ¿Qué listas son esos libros que nosotros consideramos como inspirados y por lo tanto formando parte de lo que se llama canon de las Escrituras? Esta lista integral de los libros santos es llamada canon de las Escrituras. Canon es regla, es decir, son esos libros que van a regular nuestra fe, que van a ser la regla de nuestra fe y de nuestra vida desde la revelación de Dios, pero esta revelación de Dios se va a discernir en la Iglesia, dado que fue la tradición apostólica quien se la va a comunicar, se la va a transferir a toda la Iglesia. Y eso es obra del Espíritu Santo, por eso la Iglesia no está por encima de la palabra de Dios, sino que está al servicio de ella, porque en primer lugar recibe esas Escrituras. ¿De quién las recibe? Como un don del Espíritu Santo a través de toda la tradición apostólica. La Iglesia de todos los tiempos recibe y por lo tanto va a acoger en primer lugar y va a proponer esa lista de los libros santos que ella recibe. Eso es muy importante. ¿Y cuál es esta lista? Dice, son 46 escritos del Antiguo Testamento. Puede ser que en algunas Biblias, Jeremías y Lamentaciones,
se consideren como un solo libro, y entonces serían 45, y 27 para el Nuevo Testamento. Y aquí hace una cita al Decretum Damasi de S. Dessinger Schönmerzer, ya saben que significa ese documento en los que están todos los documentos del magisterio de la Iglesia a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Cita el Concilio de Florencia, que también acogió esa misma lista y que va a ser usada, esa del Concilio de Florencia, por el Concilio de Trento, en los números 1501 a 1504. ¿Cuál es esa lista que nos da, que coincide prácticamente con la del Concilio de Trento? Pues aquí está la lista de todos los libros, que no la voy a leer, pero sí voy a remarcar algo que me parece importante, que en ese Decretum Damasi, algunos dicen ya en el siglo IV, Concilio de Roma, el decreto del Papa San Dámaso dijo: estos son los libros de las Sagradas Escrituras y no más que estos. Bueno, pues hay un pequeño error en ese Decretum Damasi, porque en ese Decretum Damasi con el Concilio de Roma aparece los cuatro libros de Salomón, 3 libros, perdón, de Salomón, y aparece 4 libros de los reyes, porque a veces el libro de los reyes, el libro de las crónicas, parece ser que eran, algunos los ponen juntos. Entonces, no voy a entrar en ese detalle, simplemente si ustedes verifican el canon según el Concilio de Roma y el Decretum Damasi, que es del el Concilio de Roma del 382, y el Decretum Damasi, que sería del 366 o 300, el Papa Dámaso del 366 al 84, entonces aquí hay una pequeña diferencia. Y las epístolas de Pablo dicen número de 14, después va añadiendo cuáles son los libros también del Nuevo Testamento. Pero bueno, ahí están esos libros, tal como los presenta el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver ahora cómo se han formado a lo largo de la historia, cómo la tradición apostólica ha hecho discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos, o es decir, el canon de las Escrituras. Creo que hay un día salió esta pregunta sobre el canon, pues ahora, para que intentar aclarar esta pregunta sobre el canon de las Escrituras, vamos a intentar explicarlo en el día de hoy. Dejo de compartir el texto del Catecismo de la Iglesia Católica para entrar en la explicación presente la formación del canon de las Escrituras. Vamos a empezar explicando lo básico y lo fundamental, es decir, qué significa esa palabra canon. Canon de las Escrituras, canon significa regla, ya lo he dicho, medida, regla. Y por lo tanto nos está hablando de la regla, la medida que hizo la tradición apostólica discernir a la Iglesia, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, qué escritos constituyen la lista de los libros santos, es lo que hemos visto. Entonces ya hemos visto del Antiguo Testamento 46 escritos y 27 para el Nuevo Testamento. Vamos a ver respecto a la formación del canon del Antiguo Testamento, porque nosotros estamos hablando de la Biblia como canon cristiano, es decir, que incluye Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento se formó independientemente del Nuevo Testamento, como todos sabemos, porque el cristianismo acoge el Antiguo Testamento de los judíos, pero entre los judíos, en el tiempo en que los cristianos van a acoger el Antiguo Testamento, todavía no tenían muy claro cuáles eran todos los libros que formaban, vamos a decirlo de esa manera, su canon bíblico. Todavía había discusiones y había grupos que acogían unos libros y otros que no acogían otros libros. Y así pasó a lo largo de la historia de la Iglesia respecto sea los libros del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Hasta el Concilio de Trento todavía se discutían si algunos libros formaban parte o no del canon, así que no es extraño
que Lutero quitara algunos libros que, según él, algunos padres de la Iglesia también no los aceptaban, como por ejemplo San Jerónimo, y tenía razón en eso. Pero eso no quiere decir que él tenía la autoridad para definir cuáles eran y cuáles no eran los libros. Ahí es donde se equivocó. Entonces, los grupos que hay respecto al Antiguo Testamento, que solo reconocen la ley o la Torá, son los samaritanos, por ejemplo. Saben ustedes que los samaritanos fue como un grupo hereje dentro del judaísmo. Los saduceos, se piensa que solo reconocían la ley, la Torá, es decir, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Los ebionitas, que son también ya después de nuestra era, es un grupo de judíos también, que solamente aceptaban la ley o la Torá. A partir del siglo II a.C., dice que ya se asociaron los profetas a la ley, y entonces decían la ley y otros escritos. En 2 Macabeos, por ejemplo, 2:13, atribuye a Nehemías la iniciativa de organizar una biblioteca, es decir, desde la Biblia, ¿verdad?, hacia el año 125 antes de Cristo. Vamos a ver que los judíos, y voy a dar ahora la visión tradicional, la que se ha explicado siempre, sobre los dos cánones que tenían los judíos. Uno es el llamado el canon breve, que es el canon palestinense, algunos lo han llamado también el texto masorético, que sería la Biblia escrita en hebreo. Saben que la Biblia escrita en hebreo tuvo también una traducción al griego, que es conocida como la Biblia de los 70, que algunos han identificado con el canon largo y que han llamado el canon alejandrino. Entonces ya tenemos aquí que los judíos, algunos aceptaban el canon breve palestinense, otros aceptaban el canon largo alejandrino. ¿Qué constituía el canon breve palestinense y qué constituía el canon largo, el alejandrino? Vamos a intentar ponerlo aquí. Pero hay que saber también que este canon largo alejandrino, que son los judíos en Alejandría, es el que los cristianos han usado mayormente, según los expertos, como texto canónico del Antiguo Testamento. O sea, es el más usado para los cristianos que escriben lo que va a ser después también el Nuevo Testamento. Los apóstoles utilizaron, por lo tanto, el canon alejandrino. Esta es la tesis clásica, que todavía algunos explican de esta manera. Hoy se ha puesto un poquito en duda, con matices, lo que es esta estructura, pero creo que es bueno partir de esa estructura, pero a la vez ya les digo, no lo tengan como un dogma de fe. Es la tesis clásica que hoy se está revisando, así que no les extrañe que escuchen otro tipo de explicaciones. Entonces tenemos el canon breve, que es de 39 libros, y el canon largo, que son los 46 libros, que son los que el Catecismo de la Iglesia Católica, heredando, ¿verdad?, lo que dice también el Concilio de Trento, nos dice, aquí están los 46 libros, son o pertenecerían al canon largo alejandrino. Los 39 libros que ellos llamarán la ley, los profetas y los escritos. Y en esos escritos, evidentemente, entrarán a formar sobre todo libros históricos y libros como los Salmos. Pues aquí tenemos el canon breve palestinense, que ellos dividen en la ley, los profetas y los escritos. Después tenemos el canon largo o alejandrino, que como les he dicho es la versión griega de la Biblia, conocida como de los 70, porque está esa leyenda que fue escrito por 70 ancianos, distribuidos en sitios distintos y todos coincidieron en lo esencial en cuanto a la traducción, por lo tanto se concibió como el Antiguo Testamento inspirado. Tenemos aquí los 46 libros, a los que se añaden de los 39 libros del canon breve, se añaden estos libros. Por eso hasta llegar a 46, es decir, Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeos y el libro de la sabiduría. Así que estos libros
que están aquí serán llamados también después deuterocanónicos, justo porque no están en el canon breve palestinense, que sería el primer canon judío. Estos se añadirían después cuando los judíos, sobre todo, se distribuyen por la cultura helenística y empiezan a tener su versión griega. Se añaden estos libros, que son los llamados deuterocanónicos y que muchos no aceptan. Estos libros deuterocanónicos que vienen después, entran a formar parte del canon después, por eso deutero. No son los primeros o protocanónicos, que serían la ley, los profetas y los escritos, es decir, todo el resto. Tenemos en los judíos el canon breve, el canon largo, palestinense, alejandrino, que son 39 libros protocanónicos. Los 46 libros del canon largo se añaden después, por eso se llaman deuterocanónicos. El canon largo lo hicieron los judíos en Alejandría, por lo tanto ya de una cultura helenista. Los apóstoles, ¿cuál utilizaron? Dice, los apóstoles utilizaron este canon alejandrino, por eso han pasado a nosotros como formando parte de nuestro canon de la Biblia. Tenemos ahora el siglo I y el siglo II, siempre referido al canon del Antiguo Testamento. En el siglo I-II, ya después de Cristo, el canon cristiano se va elaborando paralelamente, pero también a la par. A la par significa junto con, se va asumiendo también en la Iglesia, junto con el canon judío, que todavía, dicen algunos expertos hoy, todavía no estaba esclarecido. ¿Ven? Algunos dicen que ya los cristianos encontraron definido todo el canon y estaba ya hecho, pero se sabe que incluso hasta después del año 70, dicen, entre las dos rebeliones de los judíos, es cuando empezó a definirse el canon del Antiguo Testamento para los judíos. Por lo tanto, estaba todavía en elaboración y en definición incluso para los judíos. En la polémica contra los judíos, sobre todo en relación al Antiguo Testamento, que habla todo el de Cristo, el canon cristiano se va formando, y un criterio para acoger los libros del Antiguo Testamento es Jesucristo, es decir, en la medida en que todos los libros van a hablar de Jesucristo. Ya sabemos que para los cristianos la única palabra definitiva de la Biblia es Jesucristo. De aquí se va pasando a la aceptación de la Biblia hebrea o incluso la Biblia que incluye los deuterocanónicos. Dentro de la historia de la cristiandad, las comunidades primitivas, los primeros cristianos, es decir, las comunidades post-apostólicas, van a usar unos la Biblia hebrea y otros van a usar también los deuterocanónicos. Unos van a aceptarlos, otros van a negarlos. ¿Cuáles son? Ya hemos dicho en los deuterocanónicos: Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico, primero y segundo libro de los Macabeos, e incluso algunos van a citar hasta libros considerados apócrifos por los judíos, y eso estará hasta dentro de algún libro que forma parte del canon bíblico del Nuevo Testamento, como la carta de Judas, que cita el libro de Enoc, y el libro de Enoc es un libro apócrifo del Antiguo Testamento. Evidentemente no forma parte del canon, pero eso nos da a conocer que había algunos libros que estaban discutidos, que unos los aceptaban y otros no los aceptaban. No es de extrañar, desde el principio había siempre estas diferencias. Vamos ahora a ver el siglo III. En el siglo III empezaron las dudas sobre la inclusión de los así llamados deuterocanónicos. ¿Son o no son parte del canon? ¿Y cuál fue la causa de estas dudas? Fueron las discusiones con los judíos, sobre todo, en las cuales los cristianos solo utilizaban los libros protocanónicos, que son aquellos que constituyen los de la Biblia hebrea. Entonces algunos padres de la Iglesia hacen notar estas dudas en sus escritos. Ya hay padres de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo, por ejemplo Atanasio en el siglo III y siglo IV, Cirilo de Jerusalén, Gregorio Nacianceno, y hay otros que mantienen
como inspirados también los libros deuterocanónicos, por ejemplo, San Basilio, San Agustín, León Magno. Pero ya había dudas. La Iglesia griega no cita los deuterocanónicos hasta el siglo IV. Y San Jerónimo sostenía que solo la Biblia hebrea es válida, y es una discusión que llegará hasta el mismo Concilio de Trento. Esa era la pregunta que llega hasta Trento: ¿el canon breve o el canon largo? ¿La Biblia hebrea o la Biblia de los 70? ¿Cuál es esa Biblia que constituye el canon, es decir, la regla de la fe para los cristianos? En otras palabras, porque ahí se va a definir cuáles son esos libros que son inspirados por el Espíritu Santo. A partir del 393 empieza a haber varios concilios que van a tratar este tema. Primero, concilios regionales, concilios ecuménicos. Regionales significa de una localidad concreta, ecuménicos de toda la Iglesia, que fueron precisando la lista de los libros canónicos para la Iglesia. ¿Cuáles fueron estos concilios? Los enumero nada más: el decreto de San Dámaso y el concilio de Roma en el 382. Esto está citado explícitamente por el Catecismo de la Iglesia Católica y por eso lo pongo aquí. El concilio de Hipona en África en el 393, el concilio de Cartago también en África 397-419, el concilio de Florencia o Florentino, que corresponde, como en Trento, a los que enuncia la Vulgata, los que están en la Vulgata, es decir, la traducción al latín de la Biblia, y el concilio de Trento en 1546. Estos concilios tocaron el tema del canon. ¿Qué libros constituyen el canon de la Biblia, o son los libros sagrados? Solamente el canon se define solemnemente en el concilio de Trento, reunido el 8 de abril de 1546, donde dogmáticamente se define que estos son el canon de los libros sagrados, y los va a enumerar, que es la lista que hemos visto en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y los protestantes admiten como libros sagrados solamente los 39 libros del canon hebreo, y el primero que negó la canonicidad de los 7 deuterocanónicos fue un tal Carlos Tadio en 1520, después Lutero y también Calvino en 1540. Pero, repito, el negar los deuterocanónicos no es algo extraño en la época en que vivió Lutero, porque esa misma discusión llegó todavía a Trento por un cardenal muy prestigioso que fue uno de los que tuvo las discusiones y las entrevistas con Lutero, que era el cardenal, por ejemplo, Cayetano. ¿Cómo se van componiendo ahora los libros del Nuevo Testamento? Estamos hablando del Antiguo Testamento, ahora vamos al Nuevo Testamento, en esos 27 libros, y tiene varias etapas. Ya sabemos que el canon del Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento, se formaron o quedaron formados después o a finales del siglo I y principios del siglo II. Es lo que se llama también el periodo apostólico y post-apostólico. El periodo apostólico, los escritos se están componiendo todavía. Evidentemente está la predicación de Cristo, del reino de Dios, que transmiten los apóstoles, y cuando va pasando la tradición oral, llega un momento en que empieza a verse la necesidad de que se pongan por escrito, pero se van a poner por escrito algunos textos no para toda la Iglesia, sino para comunidades específicas en un principio. Todavía no eran escritos que se aceptaban en todas las iglesias. Después se irán distribuyendo, serán expandiendo por todas las iglesias hasta ser concebidos como inspirados y por lo tanto parte del canon. Sabemos que se acoge el Antiguo Testamento a la luz de Jesucristo. Y esa es la lectura que ellos van a hacer. Aceptan los textos del Antiguo Testamento
de los judíos, pero los van a leer, los van a interpretar a la luz de Jesucristo, pero los acogen ya como palabra inspirada, como palabra sagrada, porque en el cristianismo primitivo están en un periodo oral fundamentalmente. Hasta el año 150, aproximadamente, los evangelios ya sabemos que se escriben para comunidades determinadas, lo mismo que las cartas de San Pablo. A veces son desconocidos los evangelios en otras comunidades cristianas o las mismas cartas de San Pablo. Incluso se habla de que hay algunas cartas de San Pablo que son desconocidas, que las hemos perdido. Otros evangelios no se reconocieron, como los apócrifos. Tenemos las cartas paulinas, es decir, que hubo un trabajo de recolección, que se iban editando, se iban juntando todos estos escritos hasta formar una unidad, aunque ese proceso se desconoce, no sabemos todos los pasos, cómo llegaron y en qué momento llegaron a ser ya una unidad bien definida, pero sí existía, y sí existía esa promulgación de los evangelios y de las cartas del Nuevo Testamento, que se iban extendiendo cada vez más y más y se leían en las asambleas y en las comunidades cristianas, porque se veía en esos escritos el fruto de ese periodo apostólico, es decir, de la predicación apostólica y de la tradición apostólica. Es el periodo que llamamos oral. Así que tenemos que en los orígenes de la Iglesia se van escribiendo los evangelios, que ya sabemos que son 4, ¿verdad? Tenemos las epístolas, sea de San Pablo o de otros apóstoles, como Santiago, como Pedro, como Juan, como Judas. Tenemos también los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis. Vamos a ver cómo se han ido transmitiendo y se ha ido definiendo también el canon del Nuevo Testamento en la historia de la Iglesia. Tenemos en primer lugar que a fines del siglo primero y principios del segundo, el número de libros de la colección variaba de una iglesia a otra, es decir, no todos tenían las mismas colecciones, ese grupo de libros que ya ellos habían como editado y que ya se iban transmitiendo en las distintas iglesias, pero no en todas las iglesias tenían los mismos y el mismo número. Tenemos las cartas pastorales, por ejemplo, a Tito y Timoteo, Segunda Pedro, Clemente Romano, Didaché, Ignacio de Antioquía, Policarpo, como testigos de esa época, finales del siglo I y principios del siglo II. Yo me he leído todas esas cartas, incluso la de Clemente Romano, la de Didaché, Ignacio de Antioquía y Policarpo. Y ahí se ve que a veces citan unos libros, no citan otros libros. Sabemos que Papías hacia el 130, y eso lo relata Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, hacia el 130 habla de San Marcos y de San Mateo, cómo ellos escribieron sus respectivos evangelios. Y hacia el 140, 150 aparece la llamada Epístola Epistolorum, que conoce ya todos los evangelios sinópticos, y Juan también, Hechos de los Apóstoles, Santiago, y recomienda la lectura de las cartas de San Pablo. Como ven, se conocen, se van extendiendo, se van recomendando, pero todavía no está formado el canon bíblico más allá del 150, es decir, en el siglo II. A mediados del siglo II aparecen unas corrientes heréticas referidas a Marción, los marcionitas, y a Montano, los montanistas. Y eso fue un empujón grande a la definición de cuáles libros o qué libros tenían que formar parte de los libros sagrados inspirados y qué libros no, dado que estos o bien reducían el canon o bien lo querían alargar, le querían expandir con otros libros que son, por ejemplo, los libros que escribió Montano, o decía también otros libros que se podrán añadir después, también inspirados
por el Espíritu Santo. Esto pasó a mediados del siglo II, estamos más allá del 150, por lo tanto, 144 a.C., que afirmaba que, por ejemplo, Marción decía que sólo el Evangelio de San Lucas y las 10 epístolas de San Pablo tenían origen divino. ¿Por qué? Porque Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento, justiciero, un Dios cruel, no es el Dios Padre de Jesucristo, amor y misericordioso. Entonces, él rechazó todo el Antiguo Testamento, y como parece que el Evangelio de San Lucas es el que más habla de la misericordia de Dios, del Padre, la parábola del Hijo Pródigo, por ejemplo, pues él se quedó, dice, nada más que Lucas y nada más que 10 epístolas de San Pablo tienen origen divino. Aparecen, por el otro lado, los montanistas, que serían como unos espiritualistas, son aquellos que definen que todo el mundo ha recibido al Espíritu Santo, y como todos los bautizados han recibido al Espíritu Santo, también ellos, o el Espíritu Santo puede seguir hablando por medio de ellos, y por lo tanto pueden escribir también libros inspirados. Como ven, esto no es nuevo, no es nuevo de esas personas que se creen inspiradas, y que lo que dicen ellos es lo que Dios les ha dicho, y es lo que los demás todos están equivocados, pero ellos tienen la verdad. Entonces ahí tenemos a Montano, los montanistas, que pretendía introducir también como libros sagrados sus propios escritos, o también de aquellos que se abren al Espíritu. Entonces aquellos que se abren al Espíritu también pueden recibir por inspiración esa palabra que ellos podrán escribir, y por lo tanto el canon se podrá ampliar. Ante esas dos herejías, pues urgió, se aceleró un poquito la reflexión sobre qué libros realmente son los libros inspirados. Entonces, en ese momento la tradición oral ya vemos que no basta para definir los libros. La tradición oral empieza a entrar en crisis, y por eso ahora hay que definir bien por escrito para que quede constancia. Se van alejando de los apóstoles, de los sucesores de los apóstoles, y ahora ¿quién va a garantizar la doctrina, el depósito de la fe? Ahí ya va tomando fuerza la tradición escrita, que después se va a convertir, ¿verdad?, en lo que es la palabra de Dios para nosotros, los escritos que la transmiten. Miren que yo estoy hablando del proceso histórico. Nosotros, cuando hemos acogido la Biblia, la hemos acogido como palabra de Dios, la hemos acogido como palabra inspirada, y por lo tanto es la que tiene autoridad. Pero en los primeros tiempos del cristianismo, sobre todo lo que prevaleció es la tradición oral. Por eso las dos fuentes de la revelación, como dice el Catecismo, el Concilio Vaticano, y es la doctrina de la Iglesia Católica, las dos fuentes de la revelación son la tradición apostólica, la predicación apostólica, y también las Sagradas Escrituras. San Justino ya aparece aquí, más allá de los 150-165, que era un filósofo y un apologista. Dice que de la autoridad de los apóstoles se pasa a la autoridad de la Escritura, compuesta por los apóstoles o bien por sus sucesores. En las Sagradas Escrituras, por lo tanto, va a estar reflejada la tradición apostólica. Y la tradición apostólica está transmitiendo el depósito de la fe. ¿Quién es? Jesucristo y su salvación. Ahí tenemos que eso será un criterio interno dentro del canon bíblico también, para hablar de los cánones, de la formación del canon. Hacia finales del siglo II, ya llegando al año 200, la colección del Nuevo Testamento era ya casi la misma en las iglesias de Oriente y Occidente, dicen. Tanto es así que Taciano en Siria, hacia el 170, en el Diatéseron ya analiza a los evangelios, es decir, los 4 evangelios, en lo que se supone ellos empezaban a descubrir las contradicciones de los evangelios. Es definitivo ya San Irineo de León y la lista canónica llamada el fragmento muratoriano.
fragmento muratoriano porque tiene el nombre de quien descubrió este fragmento en el siglo XVIII, que se llamaba Muratori, que es un fragmento del siglo II en latín, donde ya está la lista canónica en la mayoría de sus libros. ¿Quién usó por primera vez la expresión Nuevo Testamento? Tertuliano, como anecdótico. Durante el siglo III aparece una disputa entre Oriente y Occidente. En Oriente se disputa sobre todo la autoridad del libro del Apocalipsis, y en Occidente se disputa la autoridad o la inspiración del libro de los Hebreos. ¿Por qué? Porque este libro, la carta a los Hebreos, fue usada por los montanistas, ya sabemos quiénes son los montanistas, espiritualistas, ¿verdad? Y por el mismo Tertuliano, que después también acabó en la herejía, como base de su postura de no perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Ellos retenían que los pecados cometidos después del bautismo no se perdonaban. Eso llegó hasta la Edad Media, de tal manera que muchos incluso esperaban hasta el último momento para bautizarse y así salvarse. Imagínense, era la mentalidad que se creó con esta manera de pensar. En el siglo III hay libros que son aceptados por todos y hay libros que son discutidos. Los aceptados por todos menos los discutidos. Entonces los demás eran aceptados, pero estos eran discutidos. ¿Cuáles? Santiago, Judas, Segunda Pedro, Segunda y Tercera de Juan, también Apocalipsis, y había también libros que eran considerados heréticos, sobre todo libros apócrifos. En los tiempos de San Agustín y San Atanasio tenemos que los concilios de Laodicea, Hipona y Concilio de Cartago, el Concilio de Trullo en Constantinopla 692 y el Concilio Florentino, que van a reconocer los 27 libros del Nuevo Testamento. Menos Laodicea, el Concilio de Laodicea no reconoció el Apocalipsis. En el Apocalipsis era un libro también en discusión si era un libro inspirado o no era un libro inspirado. El protestantismo, ya estamos en el 1500, Lutero excluyó, ya lo sabemos, Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. Carlostadio y Calvino, ellos aceptaban los 27 libros del Nuevo Testamento, ellos no excluían estos libros. Los protestantes liberales, que vinieron en el siglo XVIII-XIX, sobre todo, y el XX también, no los tomaban ya como libros inspirados, sino que trataban estos libros como libros que había que abarcarlos, acercarse a ellos desde la perspectiva de la crítica histórica, y los llamaron literatura cristiana primitiva. Tenemos el Concilio de Trento en 1546, que presentó ya oficialmente y dogmáticamente la lista íntegra del Nuevo Testamento, como ya hemos visto. Por eso no me detengo más. ¿Cuál es el criterio que usa la Iglesia para definir y decir estos son los libros inspirados? Pues el primer criterio objetivo y el último, que también es un criterio interno al canon, es la revelación hecha por el Espíritu Santo. En primer lugar, la Iglesia lo que hace es reconocer, acoger esa acción del Espíritu Santo en la tradición apostólica y acoger en esa acción del Espíritu Santo la misma palabra de Dios que se expresa en esos escritos inspirados, y que ella va a querer transmitir fielmente desde la tradición apostólica. Si quieren un criterio interno para definir esto, es que en todos esos libros se expresa el fundamento de la fe cristiana, que es el querigma apostólico, es decir, como Dios envía a su Hijo Jesucristo para salvarnos del pecado, renovarnos, darnos la vida nueva en el Espíritu y enviarnos a predicar la buena nueva del reino de Dios. Ese núcleo fundamental del mensaje cristiano es el que está presente en todos esos libros, y por lo tanto el Espíritu Santo, que guía también a la Iglesia,
se reconoce en esos libros, así como acoge esos libros. Es el criterio fundamental. Todos nosotros hemos acogido estos libros como inspirados, como palabra de Dios, y por lo tanto le hemos dado esa fuerza que tiene la acción del Espíritu Santo, que también nos transforma la vida a través de esa palabra de Dios. Hay algunos criterios secundarios, pero también importantes, a la hora de establecer que estos libros y no otros son los que son inspirados y por lo tanto los que forman parte del canon de la Biblia. El primero es su origen apostólico o de la generación apostólica. Son libros que todos ellos se remontan a los apóstoles, no los del Antiguo Testamento, pero los del Antiguo Testamento sabemos que ha venido a nosotros porque la tradición apostólica ha aceptado sin más ese canon judío o palestinense. Otro criterio es su ortodoxia en la doctrina, es decir, lo que ellos cuentan, visto en toda la unidad de la Biblia, pertenece a la enseñanza de Jesucristo y por lo tanto son libros inspirados y pertenecen al canon bíblico. Y finalmente su uso litúrgico antiguo y generalizado. Son libros que se usaban en la liturgia desde el inicio, desde la antigüedad, y que se fueron generalizando en toda la Iglesia universal, es decir, eran aceptados por la mayoría de las iglesias locales y por toda la Iglesia universal y católica. Y en última instancia, evidentemente, cuando la Iglesia los lee, se ve reflejada en esos libros como en un espejo, y ahí reconoce que está presente su propia identidad, Jesucristo, y por lo tanto su misión, que los envía a predicar y a anunciar la salvación, dándola a través de los sacramentos. En él la Iglesia encontramos en este canon bíblico lo necesario en el orden de la fe y en el orden del actuar para nuestra salvación, como dice el Concilio Vaticano II y el mismo Catecismo de la Iglesia Católica. En otras palabras, ahí está todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Pero sobre todo tenemos aquí tres principios que se han ido desarrollando a lo largo de toda la historia que hemos visto. El cristianismo, y ahí podemos entender, no nace como religión del libro, ya lo hemos visto, que sería una letra muerta, sino que nace de una vida, que se va expresando, se va transmitiendo en la tradición apostólica, en la predicación apostólica, en su vida misma de la Iglesia. Por eso decimos que el cristianismo no es religión del libro, no está basada en un libro, está basada en una vida, que es la vida en el Espíritu. Después va a plasmar esa vida en un libro, o mejor dicho, en muchos libros, que son los que forman parte del canon bíblico. Aquí se va elaborando, por lo tanto, en esta historia, la tradición apostólica, que es el primer paso, seguido de la elaboración de la categoría de la sucesión apostólica. Esa sucesión apostólica que va a dar pie también y va a ser razón de ser de la jerarquía eclesiástica, que va a tener ese carisma de la interpretación auténtica de la tradición apostólica y de la Sagrada Escritura. Los obispos serán los garantes de la enseñanza auténtica ¿de quién? De los apóstoles, de los apóstoles. Así tenemos que la tradición apostólica y la sucesión apostólica son la base institucional para la canonicidad del Nuevo Testamento. En definitiva, ¿quién es el que dice finalmente estos y no otros? No puede ser una persona, como decía Lutero, cualquier cristiano inspirado podía decir que estos son. Sí, pero después resulta que si cada uno dice estos son, cada uno va a poner los suyos propios, ¿no? Como ven, no se sostiene esta doctrina. Sí se sostiene que tiene que haber un garante dentro de la comunidad de Jesús, es decir, en la Iglesia, que tiene que definir y decir estos son y no otros. Si alguien quiere profundizar, pues aquí tienen un libro, Biblia y Palabra de Dios,
Biblia y palabra de Dios. Es elaborado, es teológico, a veces es fácil de leer, a veces no es fácil, pero es claro, no tiene ningún impedimento para ser leído.